Formalmente, le damos la bienvenida a todos y todas, buenas tardes. Nos alegra mucho que estén participando, que estén compartiendo este espacio con nosotros. Un nuevo conversatorio organizado por La Acordada. Donde, la pregunta es una pregunta que nos orienta ya hace mucho tiempo, desde que arrancamos a trabajar en La Acordada, que quizás la podría plantear en términos sencillos, pero que después, cuando uno le va dando alguna vueltita más, es súper compleja. Que es una pregunta que tiene que ver con cuáles son las condiciones que hacen que un grupo de personas o un conjunto de personas pueda devenir equipo o pueda devenir sujeto colectivo. El título de conversatorio es Los equipos y su micropolítica, cómo devenir sujeto colectivo. Y este espacio, que forma parte de una serie de espacios que nosotros venimos sosteniendo, docentes, de supervisión, covisión, clases, participación en jornadas y congresos, tiene que ver con seguir construyendo una teoría sobre, sobre las dinámicas que se ponen en juego cuando uno trabaja en equipo. La invitación es que podamos conversar, a que podamos compartir preguntas, a que podamos discutir, ¿no? Que sea una conversación por momentos incómoda, si tiene que serlo, sobre todo porque nuestro planteo es que los equipos no son los otros o las otras. Los equipos que nos interesa pensar somos los que integramos nosotros y nosotras día a día en las instituciones que se toca estar o en nuestra práctica quizás más privada, pero que igual nos obliga a tener que articular con otros y otras. Y entonces se trata un poco de invitarlos a conversar en relación a eso y nos parece interesante implicarnos en esa discusión. Al momento de pensar este conversatorio, hay una pregunta mucho más teórica, mucho más, de alguna manera, pesada en términos de lo que transmite, y por eso voy a compartir un toquecín la pantalla para poder leerla mientras ustedes la van siguiendo. Es una pregunta que sacamos de un libro que usamos mucho cuando trabajamos en los espacios que venimos sosteniendo. Entiendo que están viendo mi pantalla sin problema. Si me pueden confirmar. Sí, perfecto. Bueno, la pregunta que de alguna manera sirvió como eje de la organización y del recorrido que nos trae hoy acá este conversatorio tiene que ver con esta, de un libro que no sé si lo dije, pero se llama Micropolítica de los grupos para una ecología de las prácticas colectivas. Y la pregunta tiene que ver con qué técnicas y qué conocimientos colectivos necesitamos al objeto de curar y conjurar esas improntas corporales que afectan a nuestras capacidades de actuar y de pensar, y que tienden a tornarnos impotentes. En función de esta pregunta, hoy acá estamos presentes lo que nosotros llamamos un elenco estable de la Acordada, ¿no? Aquellos que venimos hace varios años trabajando en conjunto. Está Nancy, está Flor, Dari, Priscila, y bueno, no los veo, pero Analía y Joaquín también forman parte de este elenco estable. Y además invitamos, y aceptaron la invitación, compañeros, compañeras que han que han aceptado seguir trabajando con nosotros, han cursado el seminario. Nosotros realizamos un seminario anual en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en lo que es la parte de extensión. Ponemos la posibilidad de, con quienes quieran, tener una continuidad de trabajo. Y ellos aceptaron, ellos y ellas aceptaron intentar devenir equipo hoy aquí, ¿no? Haciendo una presentación y que funcione como puntapié para, para esta conversación. No sé si no los nombré, está Claudio, Mercedes, Val, Alejandra, y me está faltando, que se me fue, Eli me está faltando, Mercedes, Alejandra, Claudia, ¿no? Claudia me está faltando. Eh, que no la veo por ahí, pero bueno, después van a ir ellas tomando, y ellos tomando la palabra y los van a ir viendo. Eh, una palabrita más antes de darle la palabra a mis compañeras. Eh, Somos conscientes del contexto en el cual estamos proponiendo este conversatorio, ¿no? Un contexto preelectoral, un contexto sociopolítico complejo y que amerita pensarlos, y a nosotros nos parece como es una oportunidad que nos gusta tener a dialogar con este contexto donde las discusiones por momentos se van hacia lo político partidario, ¿no? Y donde por momentos se presentan visiones dicotómicas o inconciliables y se producen esas tensiones sobre temas que entiendo que a todos y todas nos atraviesan, que tienen que ver con la educación universitaria, que tienen que ver con la investigación, que tienen que ver con el rol del Estado en
en estas tareas, que tiene que ver con el trabajo con niños y niñas, en salud mental, con discapacidad. Hay un montón de temas que están en agenda y que se están discutiendo, sobre todo en estos meses, en términos políticos partidarios. A nosotros nos interesa además, ¿no? Además dar una discusión y proponer un diálogo que intente salirse de esas posiciones que por momentos eh, funcionan con variables muy acotadas, ¿no? No porque no sea necesario, sino porque eso no. La apuesta es a pensar en torno a lo múltiple, ¿no? Y pensar en torno a las multiplicidades significa sobre todo poder, como poder trabajar con la paradoja, poder trabajar con los conflictos, con las tensiones, con los malestares, con las emociones, con los afectos, ¿no? E incluso con esos gestos que nos permiten organizarnos colectivamente y volvernos actores potentes, al menos en situaciones de nuestro alcance, y nos parece interesante que haya una teoría que permita pensar estos procesos. Y en función de eso, y en este contexto es que proponemos este conversatorio. Así que, sin mucho más, le doy la palabra a Dari, que va a comenzar con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Gaspar. ¿Cómo están? Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que venía diciendo Gaspar, consideramos que el análisis de la dimensión política en el trabajo en equipo es fundamental, ya que toca un punto nodal en la organización colectiva, ¿no? Y nos aporta una mirada más amplia y compleja. Badiou nos dirá que la política es lo que las personas son capaces cuando se organizan. Y en su teoría del acontecimiento hace una diferenciación entre lo político y la política, ¿no? Nos dirá que lo político tiene que ver más con los aspectos administrativos del Estado, ¿no? La gestión entendida como la administración de lo que hay, ¿no? De lo que existe. Y por otro lado está la política, que nos dirá que escapa a todo intento de domesticación administrativa, ¿no? Es un efecto inesperado de la organización colectiva y es del orden del acontecimiento. Nos da una definición de acontecimiento que se las voy a leer, que es bastante linda, que dice así: en lo fundamental, un acontecimiento para un mundo es algo que tiene potencia de hacer existir aquello que en ese mundo no existía, ¿no? Entonces tenemos por un lado lo político, ¿no? Como la administración o la gestión de lo que hay, y luego la política como ese efecto del acontecimiento donde aparece algo que no existía con anterioridad, ¿no? Es una demostración en acto de que algo que hasta el momento era considerado como imposible se vuelve posible. Desde la acordada nos gusta pensar en términos de acontecimiento micropolítico y nuestra tarea propone abrir la posibilidad de la excepción, ¿no? Buscamos excepciones al lazo social dominante para interrumpir algunos modos de aplastantes del trabajo en equipo. Y en ese sentido, eh, me sumo también con un concepto que les queríamos compartir de Erin Manning, que es una filósofa canadiense, que habla del gesto menor. Ella nos invita a pensar, a mirar en otra escala, ¿no? De estos movimientos que son casi imperceptibles, que preparan el terreno para que esto nuevo pueda surgir. Lo va a hablar como el primer temblor del acontecimiento. Una forma de recordar que lo político no empieza en las estructuras, sino en los cuerpos, que se tocan, se escuchan, se dejan afectar. No produce aún el acontecimiento, este gesto menor, pero genera el clima, genera las condiciones para que este acontecimiento pueda suceder. A veces cuando pensamos en lo menor lo pensamos como algo desestimado, ¿no? Como que lo importante son los grandes cambios y las estructuras que se mueven, pero no es sin estas pequeñas cosas que tal vez no son tan visibles. Una mirada que se corre, un modo distinto de escuchar, un silencio que habilita otra palabra. Son gestos que no responden a esas estructuras más grandes para modificarse, sino que inventan un propio ritmo. Va a decir que lo menor es una variación continua sobre la experiencia y tiene una movilidad que, como decía, no goza lo mayor. Están abiertos y su indeterminación a veces suele ser visto, como decía, como algo no riguroso, algo endeble, algo
con falta de solidez o de consistencia, y por eso suele ser desestimado. Los invitamos a esto, a pensar en ese ritmo de estos gestos menores. Bueno, por ahí lo que me sumo también a continuar en la conversación con relación a esto que venimos diciendo, muchas veces estos gestos menores no son tomados como teóricamente, ¿no? Y conceptualmente. Y lo que nosotros decimos desde la acordada es que nos interesa construir teoría consistente a partir de estos fenómenos que son inconsistentes, que tienen que ver con todo nuestro trabajo diario, ¿no? ¿Y por qué el análisis micropolítico? ¿No? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos habilita? Nosotros creemos que el análisis micropolítico nos permite, en primera instancia, hacer foco en los equipos en los que integramos de forma situada, ¿no? Y en este sentido, comprender cuáles son las posibilidades de la organización, cómo se genera la posibilidad de una organización y las dinámicas del funcionamiento del equipo. Vamos a hablar de cómo funciona un equipo, no tanto de qué es, sino de cómo funciona. En este sentido, lo que creemos que ofrece la micropolítica es una metodología muy acorde, muy adecuada, como para analizar aquello que por un lado nos debilita a un equipo, y por otro lado aquello que lo potencia, que lo transforma, que nos permite un hacer ahí. Desde nuestra propuesta, lo que no es llevar adelante o mirar la realidad de una forma nueva, diferente o que no existe, sino un poco es una decisión nuestra propuesta, una decisión en acto de forzar la experiencia colectiva, de forzarla para poder ver un poco cuáles son las estrategias y los recursos con los que contamos para posibilitar la organización. Y algo que nos parecía como lindo transmitirles que es esto de apostar a iluminar esa sutura que aparece un poco entre lo que aplasta, lo que nos aplasta en nuestra tarea diaria, que tiene que ver con esto, con los fracasos que tenemos generalmente en nuestro trabajo cotidiano, con la burocratización de las prácticas, cuando algo se cristaliza, algo se vuelve difícil de sostener, la falta de recursos que tenemos, esto que traía Gaspar en el contexto actual, donde hay algo que también hay una reducción con relación a esto. Ubicar esa sutura entre esto que nos aplasta, pero por otro lado, la idea de la política, como lo traía hace un ratito Dari, como efecto de la organización colectiva. Digamos, si nos organizamos colectivamente, hay efectos, y estos efectos son del orden del impensado y del acontecimiento, esto que traíamos al inicio. Y decimos esto, ¿no? Dejarnos sacudir un poco, ¿no? Por los desafíos que implica la organización colectiva con todo esto que venimos diciendo, que es siempre compleja, es siempre incómoda, por eso Gaspar traía algo de esto de la incomodidad de hablar de estos temas y que sería buenísimo que surja con toda esa incomodidad también. Nos parece una buena manera de mantener vivo el deseo, y acá traemos estas palabras también, el deseo de articular con otros, de generar acuerdos con otros, de construir criterios que nos permitan, primero, intervenir en nuestra práctica diaria, pero por otro lado también fortalecer las condiciones de este devenir equipo, que como ven, partimos de la base que no se es equipo, sino que se deviene, es como un axioma nuestro. Y bueno, y en este proceso que le venimos contando un poco, que ahí les hacemos todo ese spoiler ahora, la idea es que nuestros compañeros y compañeras que formaron parte de este equipo ampliado que hablamos y de la continuidad, como le nombramos en este devenir, nos puedan compartir, que son, bueno, Gaspar ya los nombró, quienes participaron del seminario este año de micropolítica de los equipos de la UBA, y que lo que nos van a intentar compartir es cómo algo de lo que ellos transitaron durante el seminario se entrelaza y hace que vuelvan a sus prácticas cotidianas de otra manera. Porque pensar todas estas cuestiones y teorizarlas, en el mejor de los casos, o eso es lo que apostamos, nos hace volver a nuestros trabajos de otra forma, ¿sí? Así que, bueno, le paso las palabras al equipo ahí de la continuidad. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno,
yo comienzo compartiendo, introduciendo algo que queremos compartir somos 5 compañeros los que nos sumamos acá, junto con Val, con Ale, con Mercedes y con Claudia, que hoy no pudo estar por cuestiones familiares. Eh, y bueno, y compartirles algo de lo que nos propuso el seminario. Nosotros lo cursamos hace unos meses y bueno, sentimos que en parte nos acercó muchos conocimientos y estos conceptos como algunos conceptos para poder leer la práctica cotidiana y poder intervenir también y abrir otras miradas posibles en torno al cotidiano del equipo. Eh, Estas cosas que estuvimos, los conceptos que estuvimos viendo, sentimos que nos abren ahí algo de la multiplicidad que sucede dentro de la política en movimiento y esta posibilidad de inventar, de crear en el cotidiano, de devenir equipo, o de tensionar esto que decía Pri, del malestar a la potencia. Así que bueno, eso fue como parte del cursado, del seminario, y después recibimos esta invitación a poder compartirlo en el conversatorio. Así que bueno, ahí se abrió otro proceso que fue juntarnos con quienes estábamos y un poco ir deviniendo equipo en juntada tras juntada para ver qué de todo lo que nos había pasado a cada uno, cada una por el cuerpo, queríamos transmitir o podíamos resumir o habrían algo de esto de las corporalidades, de los gestos que potencian el cotidiano del trabajo en equipo. Es por eso que, bueno, nosotros reunimos algunas experiencias, un par de experiencias queríamos compartirles, donde sentimos que abrevaron, digamos, algunos gestos. Cuando nos dimos el trabajo ahí, encuentro tras encuentro, aparecía mucho algunos conceptos que trabajamos en el seminario, como la hospitalidad o la disponibilidad, eh, el trabajar sobre los gestos y sobre todo el poder leer o cartografiar algo de lo que pasa en el cotidiano de los equipos. Porque son como estas acciones políticas cotidianas, pero que a veces pasan invisibles. Y bueno, y nosotros a partir del seminario fue poder leerlas. Entonces, eh, bueno, trajimos eso, un par de experiencias de equipo bien concretas, y donde ahí nos pusimos a leer, bueno, qué gestos, qué prácticas de las compañeras que protagonizaron, digamos, que fueron parte de esas escenas, eh, generaron ciertas condiciones, generaron cierta condición de semilla, por así decirlo, y lo traía una de las compañeras, para que otros posibles se abran, para interrumpir, si se quiere, la reproducción de ciertas prácticas de poder, de ciertas rutinas, y bueno, atravesando la incertidumbre, la incomodidad y algo de la apuesta, bueno, lo pudimos leer desde lo que nos aportó el seminario. Así que, bueno, hicimos una presentación ahí con algunas diapositivas. Filminas también lo llamamos como un viejazo. Bueno, y elegimos mientras se va abriendo esa imagen A ver, un segundito, de la sí. semilla. Sí, dale. Este, como eso, como espacios, como gestos que van creando condiciones en un devenir que es en acto, que es muchas veces transitado desde la incertidumbre y desde la apuesta. Bien, esta pregunta de cómo devenir sujeto colectivo que trae el seminario. Bueno, y en una siguiente, para si pasas. Hablamos o nos propusimos pensar en esta disposición como una disposición micropolítica de dejarse afectar, de afectarnos y dejarse afectar por el cotidiano, por estos acontecimientos, por estas incomodidades inclusive de la diaria, eh, esa disposición como una lectura posible, tanto en nuestras prácticas como profesionales, de cada uno, cada une, así como también para poder leer qué procesos van haciendo los equipos. Entonces, un poco estas viñetas, estas experiencias que elegimos compartir, las separamos o las fuimos ordenando entre, bueno, una lectura personal, individual, frente a una situación crítica o trabada dentro del equipo,
eh, una posibilidad de abrir otra lectura y otra intervención, y finalmente también una lectura de qué pasó con ese equipo o qué pudimos leer que pasó en el tiempo. Y para eso pensamos algunas preguntas que ahí Mer las iba a compartir en la siguiente diapo. Y bueno, justamente interrogar a la experiencia, ¿no? Empezar ese cotidiano a ver cómo podemos repensar y leer eso que acontece. Y pusimos estas preguntas guías como ¿cuál fue la situación vivida? ¿Sí? ¿Cuál fue el acontecimiento, el fenómeno a leer? ¿Qué hicimos frente a esa situación? ¿Cómo lo leímos y cómo lo trabajamos? Y también una siguiente pregunta es, ¿qué aprendimos, no? Que ahí entonces hacemos como los linkeos y las asociaciones con esto que Claudio bien decía de ciertos conceptos que nos resonaban, ¿no? De la teoría para poder interpretar e intervenir en esa situación vivida, ¿no? Y bueno, y Claudio un poco nos va a comentar ahora cómo fueron esos momentos, ¿no? Esto de la lectura, bueno, lo pensamos como en distintos tiempos. Quizá de modo muy sintético, algo que se trabajó también en el seminario fue la posibilidad de ver alguna situación, de estar en la situación crítica que atravesamos, poder verla, si se quiere, desde un lugar de extrañeza, de suspender ciertos conocimientos o ciertas seguridades previas, eh, un tiempo de poder comprender la situación en el marco situado del equipo y del contexto, y otro tiempo de intervenir, de decidir como otra instancia desde donde relanzar la tarea. Así que desde ahí le doy el pie, no sé si Ale o Val, ¿quién comienza? Ale, Ale, en la Ahí, próxima viñeta. dale, si quieren pueden pasar. Hola, ¿cómo están? Bueno, a Val y a mí nos toca un poco hablar de algo más concreto en relación a la experiencia que estaban comentando y a, digamos, y a cómo llegamos también nosotros a pensar este Canva o estas diapositivas, como dijo Claudio, que tienen que ver con, bueno, con sintetizar algunos conceptos que fuimos tomando incluso para pensar nuestra práctica situada. En mi experiencia particular, mientras yo estaba cursando el seminario, que para mí era una novedad hablar de teoría sobre cómo devenir equipo, una novedad, la verdad que eh, muy, digo, como un espacio muy necesario para pensar, sobre todo en la coyuntura actual, donde, bueno, uno trabaja en lugares de mucho malestar a veces que exceden lo que tiene que ver con lo personal. Y en ese momento me estaba incorporando a un equipo nuevo, venía de otro equipo a trabajar de muchos años, con cierta comodidad, si se quiere, por conocerse mucho la tarea. Y al incorporarme a otro equipo, quizás venía con ciertas expectativas y ciertas ideas de que era un equipo en donde ya había ciertas cuestiones muy armadas o pensadas, en donde yo me fui encontrando con diferentes momentos de, bueno, ahí de silencios, de tensiones, que no podía ponerles nombre. Entonces iba y venía de esta experiencia también al seminario y a las lecturas como para poder tomar algunos conceptos y poder ponerle cierta palabra a ese malestar. En algún momento también pude, en esos tiempos que uno a veces cuando lo vive digamos, en el momento, en la sincronía, cuesta mucho tomar distancia, pude ponerme en un lugar más de observadora y de registro de lo que me pasaba a mí y pasaba dentro de ese equipo nuevo, que además era nuevo, no solamente para mí, era un equipo nuevo en general dentro del espacio donde yo me estaba incorporando. Y ahí darme cuenta que había mucho de ese malestar que quedaba muy individualizado, ¿no? En ciertas personas, que en alguna cosa muy de queja, muy de, bueno, algo del malestar propio de la actualidad, ¿no? De la falta de recursos, y quedaba muy en lo singular, en lo individual, en lo cotidiano, en donde eso obturaba mucho la posibilidad de pensar criterios, de sostener dispositivos que pudieran darle como curso a la tarea, y bueno, esa posibilidad de poder pensar, observar, registrar y correrme de ese lugar y en algún espacio de encuentro que todavía no tenía nombre de reunión, proponer en algún momento eh,
hablar de este malestar. A mí me generaba mucha angustia, incomodidad, porque yo era como la última en incorporarme, era la nueva, y sentía que si yo traía algo de ese malestar podía ser leído también como una cosa muy crítica o, o que la reacción podía ser defensiva. Y en realidad lo que pasó es que, bueno, todo el mundo pudo poner en palabras algo de esto que estaba sucediendo, que generó mucho movimiento. O sea, los efectos aún al día de hoy se están viendo respecto a este equipo, donde las dinámicas empezaron a cambiar. Eh, y bueno, y la propuesta de esa reunión también abrió como la posibilidad de pensar no solamente en ese dispositivo, sino en los diferentes dispositivos que conforman toda la unidad, ¿no? Es un espacio de salud mental con diferentes dispositivos, y empezar a formalizar algo del encuentro, de la reunión, de los espacios de covisión, eh, que puso como pudo alojar algo del malestar que todos estábamos sintiendo, que no era algo individual, sino era algo más institucional y hasta, digamos, un malestar más también político en el sentido más colectivo. Y eso dio lugar a algo que me parece que todavía no termina de verse como en qué va a devenir, pero que generó mucho movimiento. Así que esa fue mi experiencia un poco atravesando el seminario y incorporándome a un nuevo equipo. Vale. Bueno, gracias, Ale. Bueno, hola a todos y a todas. Nosotros tomamos estas experiencias de un ejercicio que tuvimos en el seminario que tenía que ver con los contenidos que estábamos trabajando en esa unidad, poder leer la situación y elegir un ejemplo. Así que yo voy a contar un ejemplo de una compañera que, bueno, es Clau, que no pudo sumarse por cuestiones familiares, como dijo Claudio, que tiene que ver, a diferencia de la experiencia de Ale, de un equipo nuevo que se conforma. Esta es una experiencia de un equipo que hace muchos años venía trabajando, es una consejería que atiende situaciones de IVE en un hospital de niños, o sea, que atiende a juventudes, y donde, bueno, todo venía fluyendo en este devenir equipo, ya eran un equipo conformado de muchos años. En ese momento se obtura esto que venía aceitadamente por la renuncia de una de las compañeras, y muy importante su presencia, era una de las ginecólogas que trabajaba allí, y empieza a haber mucho revuelo en relación a cómo organizar la tarea, e incluso, bueno, gestos que implicaban mucho malestar en el equipo, pero perduran durante un tiempo sin poder decir qué era lo que pasaba, ¿no? Eso es lo que se puede observar frente a la cotidiana del equipo. Entonces pusimos en las filminas que se actuaba lo que se estaba sintiendo, pero nada de esto se decía. La propuesta en esto de, bueno, poder identificar el conflicto, la búsqueda de qué hago con esto que nos está pasando como equipo, es también hacer una reunión para poder poner en palabras lo que estaba sucediendo. Y decíamos con Clau cuando armábamos esto, no se sabía qué iba a suceder ahí. Fue una apuesta que podía saltar todo por los aires en esto de discutir o encontrarse conflictuados. Pero sin embargo había necesidad de hacerlo. También aparecía la resistencia de otras partes del equipo diciendo, ¿para qué vas a hablar de esto? No es necesario, como que la tarea había que continuarla, pero bueno, no era necesario conversarlo. Y hubo una decisión, que es una decisión política, es un gesto de habilitar, ¿no? Y poder decir, bueno, esto está pasando, ¿qué vamos a hacer con la renuncia de la compañera? Sabemos que nos está afectando, ¿qué hacemos? Y allí se destraba el malestar y se visualiza en un ejemplo en el que, posterior a esa reunión, donde surgieron unas conversaciones bastante tensas, según relata Clau, una de las compañeras, que era la más afectada emocionalmente o afectada en cuestión de vínculo, la llama y le dice que pudo reconocer que ella estaba muy enojada con la salida de esa compañera y que no se estaba dando cuenta cómo eso estaba afectando en su trabajo cotidiano. Trabajamos acá un poco la idea de lo difícil que es discutir diferentes miradas cuando los equipos se llevan bien, y que a veces como es fácil quizás, o es más, como surge más como de manera así espontánea, discutir con el que no coincidimos en nada, pero discutir con quienes sí coincidimos, ¿no?
a diferencia del trabajo de Ale, que se estaba conociendo al equipo, este equipo, bueno, necesitaba discutir igual estas cuestiones y por eso, bueno, elegimos como estas viñetas para plantear esta intervención que se hizo desde el equipo, bueno, en el que trabaja Clau. Así que bueno, esas son nuestras dos experiencias. Los términos conceptos que por ahí pensábamos con Clau seguir compartiendo, tienen que ver con esto, ¿no? Con la gestualidad, con la hospitalidad, con la apuesta sin saber qué va a pasar. Y bueno, ahí tenemos unas palabritas también que después Mer va a decir de cierre, pero le doy la palabra al compañero, ya para ir cerrando. Bueno, un poco en torno a estas dos experiencias, bueno, como venía contando Val, veíamos esas dos experiencias muy distintas de equipos iniciáticos y muy consolidados, y aún así las resistencias que pueden aparecer por cuestiones también de afectos y que nos afectan también de la diaria. Y en eso nosotros pudimos ver, bueno, cómo de alguna manera con estos conocimientos, con estos conceptos, con esta teoría sobre los procesos inconsistentes, como contaba Pri, teoría consistente sobre eso, poder pensar una mirada, la posibilidad de una mirada, de una lectura micropolítica. Y ahí, en las dos intervenciones, quizá de las compañeras, ver, bueno, poder mirar esa situación, el conflicto y poder pensar, bueno, cuáles son los tiempos posibles del equipo, del que viene sucediendo, saber su propia práctica profesional enmarcada y situada en un todo institucional y de equipo y de proceso. Pensar también, incorporar también las características personales, vinculares, los contextos, los condicionamientos y los atravesamientos de ese equipo, tanto en lo grupal como en lo personal, para después poder desde ahí intervenir. Y ahí es donde aparecen, bueno, ciertos gestos, ciertas prácticas que sentimos que generan condiciones. En ese sentido, bueno, vimos en estas experiencias ciertas prácticas de retirada, si se quiere, de lo esperado, como esta cuestión de deconstruir o correrse del rol asignado, del rol tradicional, la práctica, por ejemplo, de un silencio, de una pausa, de retirarse del centro de la escena, de reconocer el propio desborde emocional y profesional y habilitar como habilitó esos otros posibles. Y después acciones por la positiva, por así decirlo, que tiene que ver con esto, con activar, cuerpar, digamos, un gesto de acuerpar el malestar, de ponerle nombre a lo que se está silenciando o lo que se está evadiendo, o sentimos que se está evadiendo, y que eso es desde una mirada colectiva, poder hacerlo de una mirada colectiva, poder hacerlo de una apuesta frente a esa incertidumbre. Y en términos de los espacios colectivos y que van gestando como equipo, esta posibilidad o esta importancia de poder sostener espacios de cuidado y de confianza, donde puede ir apareciendo, pues se puede ir alojando la extrañeza del otro, que siempre es otredad, siempre puede ser amenazante, pero bueno, en estos espacios sostenidos, poder releer y relanzar la tarea, como esa condición de que una semilla genere algo distinto. Así que desde ahí la última frase que la construyeron las compañeras también y que comparte Mer. Y no como cierre, sino como apertura a seguir pensando y a seguir aprendiendo, decimos, los gestos como disponibilidad nutren la tierra de condiciones para que la hospitalidad sea esa tierra fértil donde devenir equipo. No hay una a priori sino una apuesta. Este proceso como un tiempo vivo de incertidumbres, donde crezca cuidada la posibilidad de sorprendernos. Un proceso que nos transforma y se transforma es posible por la disponibilidad y la aptitud de poder afectarse y afectarnos, personal y grupalmente. Gracias. Yo quiero solo mencionar que el arte de las cartas son de Luxor, que es un artista muy conocido acá en La Plata, y que bueno, jugamos un poco con la cuestión de la semilla, la búsqueda y esta hermosa imagen de un brote cuidado, para poder hacer también esa analogía, como decían las compañeras, de lo que se apuesta y la necesidad de cuidar esos gestos para que afloren nuevas posibilidades en una realidad que muchas veces aparece obturadora y aplastante, y que era un poco la invitación de la pregunta que decíamos al principio, que con el texto que nos compartieron,
Así que bueno, compartirles eso y los honores a Luxor, que siempre es hermoso lo que nos trae. Bueno, muchas gracias por compartir, ¿no? Hacer esta presentación que dé lugar ahora a conversar. Me parece que es la idea, escucharlos y escucharlas. Sabemos que vienen como también de lugares distintos por el formulario de inscripción, del ámbito de la educación, del ámbito de la salud mental, pero también de la salud. Y bueno, nos interesa también poder como seguir enriqueciendo esto que estamos proponiendo con lo que pueda traer cada uno y cada una. Así que bueno, los escuchamos. No hace falta levantar la mano, pueden largarse sin pedir permiso. Bueno, hola a todos. A la gente del seminario, yo la cursé hace un rato más largo. Felicitar a los compas, la verdad que hermoso escucharles. Trabajar en instituciones, yo trabajo en un hospital, siempre es un desafío y bueno, volver como sobre estos conceptos y bueno, estas coordenadas siempre es muy nutricio, ¿no? Acá tomé un montonazo de notas, más allá de los conflictos puntuales. Eh, Nada, gracias porque bueno, pareció excelente como lo trajeron, muy claro, y bueno, estos conceptos que siempre nos quedan ahí. Esto de cartografiar la experiencia me gustó mucho y, y nada, me lo llevo para seguir practicando ahí en el equipo. Gracias. Bueno, si me permiten, primero quiero agradecer la preciosa presentación y compartida de experiencias múltiples. Es hermoso escuchar cómo retorna, ¿no?, esta posibilidad de pensar estas coordenadas, estas categorías en la práctica de todos los días. Quiero ponerle un poco de amargura después de tanta belleza, de tanta poesía, diciendo que la verdad que siempre tratamos de no romantizar en absoluto esto que estamos diciendo, que no se trata de decir, pero qué lindo cuando nos ponemos todos a hablar, nos entendemos y nos damos cuenta de que hemos devenido equipo. No, en general es una cosa bastante áspera, incluso a veces no es del todo áspera hasta que no empezamos a hablar. Cuando empezamos a hablar mostramos la hilacha y ahí empieza a aparecer, ¿no?, como la diferencia, el malestar y lo que escuchamos habitualmente cuando nosotros circulamos por algunas instituciones es que el malestar solamente se lo describe y que muchas veces el análisis se queda prácticamente bloqueado en la descripción de las desgracias que vivimos a diario. Un poco lo decían en relación a los recursos, en relación a las estrategias, y que en realidad me conmueve que hablen tanto de cuerpo, ¿no?, y de cómo nos toca el cuerpo, lo que pasa en los lugares que compartimos con otros, porque efectivamente somos afectados y afectadas profundamente, y cuando nosotros empezamos a pensar estos temas, partió, digamos, primero de los obstáculos diarios que vivíamos, pero además de darnos cuenta que hablábamos un montón de interdisciplina, que hay unos textos preciosos sobre la interdisciplina, y que la verdad que con la interdisciplina no resolvíamos muchas de estas dificultades, que tampoco los problemas eran personales, o sea, no eran disciplinares, no eran personales, y por eso se nos ocurrió pensar que era político, y que tenía que ver con preguntarnos en nombre devenir. La traducción del francés de devenir es transformarse en, ¿no?
y precisamente el potencial de transformaciones sobre el que nosotros proponemos hacer la teoría consistente de la que hablaba Pri. Y para eso hay que preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para que esto sea mejor? Porque nos parece que es fácil describir la situación y es muy fácil ver lo que el otro hace un poco torcido o lo que nos amarga la vida de la falta de disponibilidad del otro. Pero hasta qué punto nosotros estamos, ¿no?, como sacándole todo el jugo a la posibilidad de agenciarnos esa transformación. Me parece que el desafío de construir un nosotros, de construir un cuerpo colectivo, siempre empieza por supuesto, hacer una lectura de la situación, como decía Claudio, pero después preguntarnos, bueno, ¿y qué tengo yo para proponerle a este asunto? Y ponerle el cuerpito a eso, que a veces no es tan fácil ni es tan bienvenido, pero que, según hemos comprobado, a través de poner en práctica nuestra apuesta, rinde sus buenos frutos. Bueno, hay una intervención ahí en el chat, ¿no? Que Livia, no sé si lo querés comentar, extender un poquito o leemos ahí el chat directamente. Ahí está. Bueno, lo leo, lo leo. Gracias por compartir, dice Livia. Me parece clave traer la importancia de mirar lo cotidiano y de cómo nos afectamos como seres en relación constante. Es la participación de Livia. Hola, buenas noches. ¿Se oye bien? Perfecto, sí, sí. Porque estoy con unos temas de internet desde hoy. Em, Quería compartir un comentario y una pregunta. Bueno, yo soy de un espacio que se formó hace algunos años, en 2022, que es una red de arte y salud y se llama La Cordonada. Y como soy compañera de Flor Grassini, cuando se armó La Cordada, como que presté bastante atención por esta coincidencia sonora. Uno de nuestros ejes es una red de arte y salud en La Matanza, con varias instituciones juntas. Una de las cosas que hacemos además es acompañamiento de equipos y desde nuestros inicios trabajamos mucho los gestos. O sea, la cuestión del gesto, también teóricamente, fuimos investigando, bueno, pensándolo desde el arte como los lenguajes que habitamos y nos habitan, con muchas experiencias previas de trabajo en clave de arte y salud. Y lo que les quería preguntar es o sea, quien la quiere responder, ¿no? Si trabajan la cuestión de los gestos en este sentido que venían diciendo, digamos, si además de la cuestión por ahí, esto de lo micro con silencios, han trabajado por ahí corporalmente, ejercitando, o también la pregunta es, por ahí en esta experiencia que compartieron, que les mando un saludo porque algunas ya nos conocemos de estos trayectos, así que fue lindo escucharles. Sí, o sea, ¿cómo sienten que desde el cuerpo estos gestos en los equipos o en estas afectaciones están presentes? Les quería preguntar eso porque, bueno, en nuestro lugar trabajamos, o sea, hacemos trabajar a partir de los gestos muchas veces, desde lo teatral, si se quiere, aunque no lo nombremos a veces como teatro. Entonces, bueno, la pregunta era si ustedes de alguna manera, o cómo lo sintieron, o bueno, por ahí si pueden contar algo de eso. Bueno, nosotros hicimos una experiencia muy linda trabajando con residencias de medicina general de la ciudad de Buenos Aires, donde llevamos una dupla de percusionistas y que trabajamos en relación a los sonidos y a los ritmos, la posibilidad de hacer equipo, ¿no? Y de alguna manera compasar ahí algunos ritmos y cómo a partir de cierta orientación, digo, se veía en hacer equipo. Es verdad que no nos manejamos con técnicas psicodramáticas, no vamos por esa línea,
pero nos parece que esto del cuerpo es algo súper interesante para investigar y también cómo se lo puede poner en palabras, porque digo, hay mucho gesto de retirada, ¿no? Que nosotros hablamos, hay mucho gesto de retirada al individualismo, es decir, ese gesto que se intentan explicaciones individuales, ¿no? A problemas que están ahí para ser leídos de modo colectivo, por ejemplo. Digo, y nosotros siempre trabajamos que, digo, es como una primera reacción, como una, incluso a una disposición que será de formación disciplinar, que será obviamente de una época que va marcando esa línea donde cuando surge el malestar, cuando está la tensión, la primera explicación, el primer análisis en general nos lleva a un análisis individual, ya sea hacia el otro, ya sea hacia uno, ¿no? Pero entonces también hay, nosotros en términos gestuales, igual invito a que compañeros compañeras de la acordada puedan como sumar algo más en relación a eso, pero eh, con el ritmo musical hay algo que era interesante, pero invitaba a querer participar, invitaba a querer como hacer palmas o a usar el cuerpo como para conectar con el otro. La risa, ¿no? Reírse, ¿no? De cierta sensación de ridículo y que lo que nos parece que ahí es interesante para trabajar. Y es bien interesante la pregunta. Nosotros trabajamos bastante lo espacial cuando trabajamos presencialmente. La cuestión es que, bueno, nuestro equipo nació en pandemia. Es decir, que nosotros tenemos como la marca de la virtualidad en ese sentido, y nos hemos preguntado muchas veces cómo se pone en juego el cuerpo afectado, ¿no? A través de la pantalla. Siempre hacemos una apuesta, de todos modos, a la virtualidad. Acá tenemos un espacio federal, tenemos varios compañeros, compañeras de distintos lugares del país. Y bueno, digamos, muchas veces nos hemos preguntado por esa tensión, ¿no? Entre la presencialidad, entre el contacto efectivo del trabajo de cuerpo presente y esta posibilidad de ampliar nuestras posibilidades de comunicación con personas que están a distancia, con la posibilidad de, bueno, de también articular tiempos y contextos, ¿no? Variados y generar a pesar de eso un espacio compartido, lo que se llama en el teatro el convivio, ¿no? Cómo transformar esto, que puede ser la frialdad de la pantalla, en un verdadero espacio compartido. Hola, compás. Yo quería hacer un aporte o algunas resonancias que surgieron a partir de lo que dijo Carolina y Nancy también, de poner el cuerpo, ¿no? Eh, Justo hoy a la mañana estuvimos dando una clase, un encuentro donde se habló también de esto del cuerpo, ¿no? Me generó una resonancia lo que dijo Nancy en relación al malestar que se describe, que en esa descripción también se lo acota, ¿no? Porque es lo que vivimos de manera cotidiana. Y hoy justamente hablamos un poco del cuerpo como terreno de resistencia. Estábamos en una clase que hablaba de identidad, cuerpo y saber. Así que volver a retomar esto de que nuestros cuerpos no son este soporte pasivo que muchas veces las instituciones eh, nos obligan a encarnar, ¿no? Sino que es una superficie de inscripción histórica y afectiva donde se juega esto que están relatando, ¿no? Posibilidades de autonomía y placer. Parece que esa palabra es como que quiere ser invisibilizada, el placer de retomar estas prácticas y de tener un goce en el laburo, ¿no? Pero bueno, en esto que decía Nancy de acotar el malestar a través de la descripción, pienso que también en la desautorización de la palabra del laburante o de los laburantes que estamos transitando estos espacios de malestar donde se niega este valor al testimonio, ¿no? No sé todavía si es por temor o por un no saber alojar.
Pero bueno, ahí retomar y macharlo con esto que hablabas, Nancy, de poner el cuerpo, pero también pensando que es duro, obviamente, poner el cuerpo y que es difícil sostener, pero retomar el concepto del gesto menor, ¿no? Que dice Erin Manning, que no es algo grandilocuente, no tiene un efecto espectacular, pero en lo sutil se desvía este curso habitual de las cosas. Y yo creo que, bueno, a la distancia, acá están presentes muchas de las compañeras, que hay una distancia de kilómetros entre nosotras, pero nos sostenemos de manera cotidiana, donde el gesto se vuelve un sostén, una red, y que alivia muchísimo en el trabajo cotidiano. Nosotros laburamos con el tema de la salud mental de infancias y juventudes, donde hay mucha aspereza de manera continua y bueno, volvemos a casa con mucho dolor y angustia. Y del otro lado sabemos que está este cordón también, que como el que dice Carolina, somos una red ahí presente, quizás de súper ilustrativo, ¿no? Lo que estaban relatando. Ese cordón está presente y nuestra cotidianidad está llena de estos gestos sutiles. Así que desde ahí me quiero quedar con eso y llevármelo, nada, para compartir también en el espacio de laburo. Gracias. Gracias, Noé. No, pensaba también en relación a cómo pensamos el cuerpo, ¿no? O sea, como la afectación de los cuerpos más en modo más individual, ¿no? Y cómo podemos pensar también esto que nombrabas, ¿no? O que me vino a la cabeza como el cuerpo colectivo, ¿no? Como cómo se compone con cuerpos existentes y materiales en ese encuentro un cuerpo colectivo que sostiene, ¿no? No es lo mismo sostener una práctica y desde la soledad a, bueno, un armado de red, ¿no? Que constituye algo nuevo, ¿no? Un nuevo cuerpo. Eh, Ahí quería aportar que cuando armamos esto para compartir, también en clave de cómo permitir interpelarnos, también hacernos la pregunta de qué gestos, tanto propios como colectivos, de los colectivos que habitamos, de los colectivos de los que somos parte, son gestos que abren o gestos que aplastan o gestos que cierran, porque está hecho con todo el tiempo de estos tipos de gestos nuestro cotidiano. No, en esa no romantización que decía Nancy, también esa mirada con cierta querencia de la práctica cotidiana y también una disponibilidad a mirarse y revisarse, permite que esos gestos no pasen desapercibidos y que en un momento no estemos siendo reproductores de gestos cotidianos que aplastan y cierran. Nos pareció también que no surgió, no lo pusimos en la filmina, pero rondamos sobre eso. Permitirnos también hacernos la pregunta de cómo soportamos la extrañeza del otro también, ¿no? En estos tiempos de la intolerancia constante o la crueldad constante, bueno, ¿cuánto aguantamos lo diferente en nuestro cotidiano? ¿Es un aguantar? ¿Es un sostener? ¿Es un comprender? Bueno, abre mucho más preguntas que certezas, pero nos parece que esa carta de búsqueda es como la brújula que nos permite que tenerlo en el presente no solo alivia en clave de, como decía la Noe, que yo comparto el laburo con ella y con muchas que compactan acá, no es un alivio, sino un nosotros, ¿no? No es un alivio individual, como decía Ale hoy, es politizar esa individualidad, no es un malestar individual. Es lo político de ese malestar es una desindividualización, es lograr un colectivo, ¿no? Así que bueno, por ahí rondaban nuestras conversaciones y las queríamos compartir. Yo quería, ay, no sé si ve alguien, quería sumar algo porque nombraron cuerpos, risas, bueno, el humor. Nosotros nos encontramos, para mí fue como una experiencia muy, muy linda, lo que armamos acá con Balmer, Clau. Bueno, a Val y a Clau yo ya las conocía, pero bueno, logramos devenir quizás algún equipo ahí como para pensar, ponernos de acuerdo en qué de las experiencias pensarlas en algunos conceptos. El humor me parece un gesto que en lo cotidiano alivia mucho el cuerpo y yo traía
una experiencia dentro del mismo dispositivo que hablé de cierto malestar, hay algo como muy concreto, que es el lugar, el espacio físico donde nos reunimos es muy pequeño y nos chocamos. O sea, hay que pedir permiso para, ¿no? Colgaste acá, la mochila es muy grande, en invierno es un quilombo, bueno, más o menos, no sé, como cada vez más chico y cada vez entramos menos. Y hay una sala de juegos que fue armada, de juegos que funciona en pediatría y también para internación infanto, y empezamos a hacer las reuniones y los pases ahí. Entonces estamos rodeados de juguetes, sentados en las sillas chiquititas, en las mesas chiquititas, nuestros cuerpos están así como muy encorvados, nos da gracia vernos en ese, ¿no? Alguien empieza a sentirse incómodo y bueno, bancate que esté un poco parado y bueno, alguien le incomoda que esté parado, no, me siento en otra silla, busco otra posición, yo ya no aguanto más. Digo, bueno, y empieza algo de la risa y empieza algo de aflojarse de eso y hablamos de esos temas rodeados de juguetes, ¿no? ¿no? Y empezamos a veces también a jugar nosotros con algo, hablando de situaciones súper complejas, súper graves, a veces con mucha frustración, a veces sin saber bien por dónde, ¿no? Con quién, digo, uno está todo el tiempo pensando con quién articular nuevos abordajes, sin recursos, y bueno, me parece que ese gesto de nosotros poder también algo tan chiquitito como correr el espacio físico, en donde además había quejas por la cantidad de gente que había, el calor, ¿no? Toda la humanidad junta ahí, habilitó otra cosa. Y eso fue también una lectura que hicimos después, che, o sea, propongamos este espacio de reunión para otros equipos, porque está buenísimo, o sea, afloja un montón de cosas. Así que bueno, nada, quería compartir eso porque me parecía, también como dijo Noé, llevarse algo eh, del placer de trabajar, no, no del placer, pero sí de poder disfrutar un poco a veces o de aliviar un poco, porque trabajamos situaciones de mucha complejidad y nos vamos muy angustiados y eso también se carga en el cuerpo, ¿no? En la contractura, en el bruxismo, en la ansiedad, en lo que uno se queda pensando y dando vueltas. Que nada, quería traer este pequeño gesto amoroso. Para ponerle un pelín de teoría a esto que decís, Alejandra, nosotros tenemos recorrido por varios autores, pero cada uno tiene sus corazoncitos puestos en algunos en especial, y uno que queremos mucho es Baruch Spinoza, que dice: los poderes nos necesitan tristes porque la alegría es ingobernable. Así que recuperar algo de la alegría del encuentro, de la alegría de la reunión y de la tarea compartida, es poderosamente subversivo. Y hay tantas cosas para subvertir que la verdad que si podemos hacerlo por ese lado, me parece que sería fantástico. Hola, buenas noches. Yo, bueno, soy prima de Priscila Gradizuela, que ella me invitó hoy. No trabajo en el área de salud mental, trabajo sí en un hospital público, yo soy nutricionista, pero bueno, es la primera vez que me sumo a este espacio y nada más que lo que quería era transmitir el agradecimiento, en principio, bueno, a Prisi por invitarme, porque, bueno, la verdad que me suma un montón de cosas porque me encuentro con un montón de situaciones que están compartiendo y también es un espacio de red, digamos, de contención, de escucha y la verdad que me gustaría seguir en contacto porque, bueno, ya lo que escuché me enriqueció muchísimo, digamos, me nutrió muchísimo desde lo mental, desde lo psicológico para poder, bueno, ir sumando en mi espacio de trabajo y poniéndolo en palabras también. Así que bueno, simplemente quería transmitir esto, que para mí es un montón. Así que muchas gracias. Bueno. Venimos un poquito pasaditos de y media. Yo creo que podemos seguir unos minutos más, pero para avisar que las últimas intervenciones, que aprovechemos estos minutos. Carlos Barzani, que es un compañero también, hemos compartido muchos espacios con él. Agradecemos como su comentario en el chat, que habla de esto, que recupera algo de los gestos, ¿no? De esos gestos menores que después van produciendo cambio importante en los territorios institucionales donde nos toca estar.
Bueno, me sumo al saludo compartido y al reencuentro también. He transitado también por la formación, así que bueno, un poco en la distancia, haciendo así, sintiéndome cerca también de las experiencias que trajeron las chicas, ya con otra potencia de lo grupal y de esa construcción que la verdad que se sintió diferente a lo de aquel momento. Así que bueno, y también bueno, me parece que esto del gesto menor ha ahí resonado y le da continuidad un poco también a aquel recorrido. Me parece ahí un concepto muy valioso, digamos, ahora también por la experiencia personal de estos días últimos en el trabajo cotidiano, porque bueno, también pensaba en esto de los cuerpos que traía la compañera de la matanza, también en relación que, digamos, en las últimas instancias de reuniones y demás que he tenido ha sido todo bastante actinoso, ¿no? Entonces pensaba, bueno, este exceso también de mostración y de que los espacios de reuniones y demás terminen siendo como el escenario de montaje para las escenas, y no tener como a veces el tiempo y el espacio para poder desarmar algo de esto y poder hacer lugar a ciertas lecturas y poder darle como tratamiento, me deja como reinterpelada. Bueno, cómo recuperar algo del gesto menor en estos excesos también, ¿no? De cuerpos y de demostraciones y de intensidades, donde pareciera como poca elaboración también. Así que bueno, volver con ustedes en esta instancia me airea un montón y claramente, bueno, me relanza ahí el laburo y el pensamiento en relación a lo compartido. Les mando un abrazo. Hola, Hola, bueno, ay, no sé si se escucha. bien, ¿Se bien, me se escucha escucha? perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Eh, bueno, yo soy de Santa Fe, trabajo en la Secretaría de Niñez. Ya hace como 2 años que siempre quiero anotarme, pero bueno, después no llego, no llego. Pero siempre sigo y estoy atenta. Bueno, hoy por fin me pude conectar a alguno de los encuentros. Eh, bueno, yo quería como mencioné, bueno, está buenísimo, me encantó hoy poder coincidir. Justamente, bueno, mañana tenemos unos encuentros con los equipos de trabajo y me llevo un montón de cosas como para poder plantear también. Particularmente acá, bueno, estamos bastante, se ha roto mucho de organización y de trabajo de equipo, hay mucha persecución a los trabajadores, bueno, como hay en todos lados. Y yo quería resaltar esto, bueno, del malestar individualizado, que también está aceptado que, bueno, uno no puede estar mal y uno tiene que estar impecable en el momento del trabajo y nos acepta que, bueno, que son situaciones que nos atraviesan tremendamente. Uno en su carpeta médica no puede decir estoy mal, entonces tampoco se puede habilitar ese espacio en los equipos de trabajo para decirlo. Eh, Nosotros hoy tuvimos bueno, cuesta por ahí reunirse, se depende por ahí de decisiones gremiales que convoquen. Hoy tuvimos una situación, bueno, que nos autoconvocamos en el lugar de trabajo, eh, y que por ahí, bueno, cuando los grupos se autoconvocan, por ahí no hay mucho ordenamiento, por ahí me parece que es necesario poder reivindicar un poco la palabra de la catarsis, como todo queda, que no sea todo catarsis, que no sea todo catarsis, sino bueno, ordenar esa catarsis, no solamente como irse, pensar que hay que ir a tirar una posta, sino dar lugar a esa catarsis. Nosotros acá particularmente la gestión lo que todo el tiempo como que intenta capacitarnos, como que nosotros no tuviésemos experiencia sobre el laburo que venimos haciendo hace años. Eh, entonces el único tiempo que se da es esto de formarnos, de capacitarnos, y ya no nos queda tiempo en nuestros equipos de poder encontrarnos, de juntarnos, de ver qué pasa, nos atraviesa, nos pasa por arriba el cotidiano. Y bueno, esto me parece que también el querer capacitarnos nos quita tiempo de encontrarnos entre nosotros.
Y me parece como esto, el devenir equipo, plantearlo fundamental, que es algo que después trascenderá cualquier gestión, el devenir equipo, que son experiencias que si están en una gestión pueden estar en otra y pueden continuar y trascender estas formas colectivas de trabajo. Nada más eso, yo pensaba que le resonaba también un tiki, nada más porque ya creo que es la hora, esto de no reivindicar la catarsis como cada uno habla y ser una torre de Babel, cada uno diciéndolo, hablando en diferentes idiomas, sino como que, bueno, pero dar lugar a decir que uno está, que tiene malestares, que atraviesan el cuerpo, la vida diaria, el trabajo, bueno, eso. Me parece que es importante darle lugar en un mundo donde uno no puede estar mal. Más les agradezco la invitación por hoy. Nada más. Muchas gracias. Voy a apagar el micrófono. Gracias, Anabel. Una última intervención, si no, vamos ya cerrando. Si alguno se quedó con muchas ganas de participar, Bueno, si puedo yo. dale. Buenas tardes. Bueno, ante nada les quiero como mencionar que yo no soy psicóloga, sino que estoy en proceso bueno, de cursado de la carrera, y justamente este año toqué mucho el tema de los equipos, porque hice una diplomatura de acompañamiento terapéutico, y pensamos siempre, ¿no?, en la importancia de la interdisciplina. Me gustó mucho lo que dijo Nancy, de por ahí bajar un poco el romanticismo, porque si bien obviamente uno lo tiene pensado como un ideal de trabajo, después en la práctica pasan muchas cosas eh, que un poco asusta, ¿no? Decir, bueno, empezar a trabajar y no saber con qué uno se va a encontrar o no saber cómo armar o cómo incluirse en determinados escenarios cuando de antemano se sabe toda la complejidad que conlleva. Pero bueno, pienso también en esto de lo que ustedes decían, de la construcción de un nosotros, y por ahí también el hecho de no se detiene o no incluye el gesto, ¿no?, de intentar el espacio común o el trabajo en equipo, termina todo en lo mismo, que es en la dimensión de lo individual, ¿no? Bueno, no se puede llegar a un acuerdo como equipo, entonces cada cual hace lo que le parece y termina obturando un hecho del verdadero tratamiento o- o a lo que se apunta, ¿no? Entonces termina todo como un poco perdido y los tratamientos terminan siendo una especie de popurrí de un poquito de cada uno en vez de ser una práctica entre varios. Lo pienso por ese lado. Y además le quiero agregar una especie de lado B. Yo como mamá de un niño con discapacidad, ¿no? Escucho mucho en la escuela ese espacio común que es la espera a que los niños salgan del colegio y las charlas entre las madres, que siempre me voy con algo, siempre pesco algo nuevo para pensar, me parece súper interesante. Eh, Quizás si yo no estuviese estudiando, ese espacio sería otro espacio más de catarsis, pero bueno, en este caso me parece un momento para repensar cuestiones, ese momento de charlas con las mamás. Eh, y en cuanto al lado B, que les digo, es esto de las familias que no están conformes con los labores, escucha muchísimo. Y creo que tal vez el trabajo en equipo ha llegado a un grado de no cohesión o no coherencia, que eso termina quedando a la vista, y no solo quedando a la vista, sino afectando todo, ¿no? Porque por ahí las familias o los niños y los tratamientos todos se sostienen en ese trabajo en equipo, y el hecho de que sea ya tan notorio, ¿no? Termina por ahí em, dándole de comer a la rueda del individualismo, porque las mamás piensan que las terapias no son necesarias, que bueno, prefiero mandarlo, no sé, a equitación antes de que vaya a tal cosa, y termina siendo un poco de decisión de las familias, cuando en realidad tendría que estar, ese tipo de decisiones tendrían que estar puestas, pienso yo, sobre un equipo, ¿no? Y no sobre la mirada individual de una madre o de un padre, que no digo que la mirada de los papás no cuenten, porque son, obviamente, familia, pero muchas veces cuando no hay un equipo que
o que contenga, ¿no? O que opere como eh, una mirada, no sé, externa a lo que sucede dentro de la casa. eh, Puede pasar esto de que quede todo como suspendido, ¿no? Como los padres sin saber qué hacer, los niños sin saber, no sin saber qué hacer los niños, ¿no? Pero eh, sin un lugar a dónde ir o sin poder propiciar otra cosa. Entonces, agrego esto del lado B que les digo, de cómo desde otros lugares se percibe también cuando un equipo no termina de actuar de forma conjunta, ¿no? Y pensando en lo colectivo. Así que bueno, nada, se me ocurrió Dale, aportar un poco gracias. esto. Sí, incluso nosotros muchas veces nos preguntamos de qué manera también hacer equipo con los usuarios, con la familia de usuarios. Es una pregunta que también nos hacemos, digo, porque a veces reducimos la posibilidad de venir equipo a los profesionales, y nosotros así como no queremos dirigir este tipo de actividades a solo psicólogos y queremos ampliar el campo de la salud mental, etcétera, nos parece interesante esta palabra que traes, ¿no? La práctica entre varios donde, bueno, de poder pensar un poquito más allá de campos disciplinares o profesionales. Pero ya estamos muy, muy en el horario, así que hubo algunas participaciones en el chat que tomamos nota. Agradecemos mucho la participación, haberse sumado. A nosotros nos viene muy bien tener estos espacios porque podemos compartir algo de lo que venimos pensando y además nos llevamos cosas para seguir. Y ojalá podamos seguir en contacto. Tienen nuestras redes, nuestro mail, nos escriben, nos encanta esto de la continuidad. Así que esperamos volver a encontrarlos y encontrarlas. Muchas gracias.